Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Mirad qué pasada de conjunto de escritorio de estilo renacentista tenemos aquí. Pues en el vídeo de hoy os vamos a enseñar todo el proceso de restauración de esta belleza. El vídeo de hoy va a ser un poco más largo de lo habitual, pero como podéis ver es porque hemos tenido inmenso trabajo. Todo este conjunto que está compuesto pues por un armario, la mesa y 4 sillas, estaba bastante bien conservado, pero es antiguo. Calculamos que sea de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y aparte pues había sufrido un ataque por una plaga que destruye muebles y que es súper difícil de combatir. Y no hablo de la carcoma, pues hablo de un perrito, un cachorro que lo había comido pues por los reposabrazos, por las patas de las sillas. Entonces hemos tenido que hacer un poco un trabajo de reconstrucción. Lo que son las marcas del tiempo del mueble, que no sé si apreciáis por aquí por la tapa, que tiene pues algunos desperfectos. Ahora os enseño más en detalle las sillas. Todo lo que son las marcas del paso del tiempo, esas las hemos mantenido, ¿vale? Lo que sí hemos reparado ha sido los daños causados por el cachorrito. Os vamos enseñando poco a poco cómo lo hemos hecho, así que quedaros hasta el final, que os va a gustar mucho la transformación. Lo primero que vamos a hacer es una limpieza en seco. Para ello vamos a necesitar lana de acero, cepillos de alambre para madera, gubias para poder llegar a estos rincones de más difícil acceso y una brocha o pincel y la aspiradora para eliminar el polvo. Estos muebles antiguos suelen estar encerados, no llevan un barniz como tal. Entonces necesitamos remover la cera que está vieja y que ha ido acumulando suciedad y polvo para que vuelvan a lucir. Para remover la cera, pues lo más sencillo es empezar removiéndola en seco. Se podría poner directamente aguarrás, por ejemplo, que es el solvente natural de la cera, pero eso pues nos crearía una pasta que luego es muy difícil de quitar. Así que empiezo pues con los cepillitos estos de alambre, cepillando toda la superficie muy bien, y a la que se cepilla pues como veis la cera se va despegando. Para las zonas de más difícil acceso, pues utilizo las gubias, utilizo principalmente una de punta redonda y una de punta puntiaguda, pues eso, para poder remover bien la cera que se acumula en los tallados. Todo lo demás, pues con los cepillos de alambre, tengo de varios tamaños, uno más grande para las superficies más grandes y luego los más pequeños para las zonas de más pequeñitas. Y es eso, con bastante paciencia, pues ir cepillando todo el mueble, toda la superficie y eliminando las capas de cera que tiene poco a poco. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been loved. Para zonas, por ejemplo, más estrechas o zonas donde no se llega bien con los cepillos, pues utilizar la lana de acero. Lana de acero gorda, esto va por ceros. Cuanto más ceros tenga la lana de acero, más fina es. En este caso voy a utilizar lana de acero de cero, que es la más gordita que hay en el mercado, y frotar bien. Hace el mismo efecto que el cepillo, el único pues se maneja de forma diferente, pero el efecto es el mismo. I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you try me? Ain't no way I could deny you. I could strive. Won't you kiss me? Ain't no way. Una vez hemos eliminado al máximo todo lo que hemos podido en seco, vamos a pasar a la limpieza en húmedo. Para ello necesitamos lo principal, aguarrás, que es lo que va a disolver la cera, y como antes la lana de acero, las gubias y los cepillitos de alambre. Vamos a necesitar también ácido oxálico, que nos servirá para aclarar un poco la madera, y aparte trapos, agua templada y bastoncillos para las zonas de más difícil acceso. En esta parte es muy importante utilizar mascarilla y guantes.
Lo que vamos a hacer es aplicar aguarrás sobre la superficie para eliminar los restos de cera que todavía queden. Si no hay cera, pues la madera pues se queda eso con el efecto mojado. En los sitios donde haya cera todavía, pues la cera se va a poner como blanquecina. Entonces sabemos que en esa zona pues tenemos que volver a frotar con el cepillo de acero, o si es una zona de difícil acceso, pues con la gubia. Así que el paso es eso. Vamos, entre comillas, a pintar todo el mueble con aguarrás, trabajando por zonas pequeñas para que no se seque, y vamos a eliminar pues los pegotes de cera que todavía queden. Cuando terminemos con todo este proceso, lo que vamos a conseguir es tener la madera al natural, sin ningún tipo de acabado. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Con la madera bien seca vamos a aplicar el ácido oxálico. Este nos servirá para unificar el tono de la madera. Como podéis ver, tiene zonas donde ha absorbido demasiado el pigmento de la cera y del betún que tenía, así que con esto vamos a unificar el tono. Se aplica, es un polvo que se prepara, hay que seguir las instrucciones y se aplica con un pincel. Se deja actuar pues unos 10 minutitos y a continuación pues se elimina con un trapo y con agua. Will you kiss me? Will you play? Will you drown me? Ain't no way. Aquí el ácido ya ha actuado, no sé si podéis ver cómo la madera está bastante más clarita, así que eso con un trapo y con agua pues se elimina muy bien. El ácido tende a crear unos pequeños cristalitos blancos que en caso de que cueste que salgan pues se le puede dar también con un cepillo. En este caso no hace falta que sea cepillo de alambre, con un cepillo de púas de plástico es suficiente. Se cepilla un poquito para que no quede ningún cristalito, pero lo más fácil es eso, con un trapo y con agua se lava y debería de quedar perfecto. I could deny you, I could try. Will you kiss me? Ain't no way. Podéis apreciar la diferencia entre la puerta de la derecha y la puerta de la izquierda. La puerta de la izquierda ya estaría completamente limpia después de lavar con aguarrás y de aplicar el ácido oxálico. La de la derecha, solo está limpia con el aguarrás y le vamos ahora a aplicar el ácido. Como veis, aclara pues la madera como unos 2 tonos y el tono pues queda bastante más clarito y uniforme.
Ya teniendo la madera completamente limpia, empezamos con las reconstrucciones. Para eso vamos a necesitar masilla de diferentes tonos, lijas de diferentes grosores, cola blanca y un trozo de madera para reconstruir lo que es un trozo de una pata de la silla. También nos faltan un par de barrotes, pero esos pedimos que nos lo hicieran y solo tenemos que colocarlos. Empezaremos por reconstruir la parte que falta a esta silla. Como veis, tiene estos adornos en forma de garra en la pata y le falta pues uno de ellos, así que vamos a hacer uno. Utilizaremos un trozo de madera que teníamos por el taller, lo que es el gordo, la forma principal la cortamos con la coladora y lo demás pues lo vamos tallando poco a poco. Ya cuando tenemos nuestra pieza faltante terminada, pues le aplicamos una capa generosa de cola blanca o cola de carpintero y a través de unos gatos pues la fijamos en su sitio. Tanto a una de las sillas como a la puerta del armario le falta un barrote. Hemos pedido que nos hicieran unos en un tornero y lo que hacemos ahora es colocarlos en su sitio. También lo fijamos con cola blanca para que no se vayan a mover. Aunque van metidos a presión, pues la cola blanca es para reforzar y que no se salgan con el uso. El resto de las reconstrucciones las vamos a hacer utilizando masilla para madera con base agua y en diferentes tonalidades. Hay partes donde necesita pues mucha reconstrucción, así que hay que hacerlo por capas, aplicar una capa de masilla, esperar a que seque, aplicar otra hasta conseguir la reconstrucción total de la parte. Una vez se ha conseguido recuperar lo que es el volumen perdido, pues toca lijar. Utilizando la lija se va a dar la forma deseada. También se pueden utilizar las gubias para las partes pues que tienen dibujo. A continuación, pues hay que unificar el tono. Aunque la masilla se ha intentado utilizar en el tono más parecido posible a la madera, no es exacto. Entonces, en este caso utilizo entre tintes y betún y con eso pues le voy dando sobre las partes reconstruidas para que no se note que es una masilla, para que se parezca lo más posible a la madera. La mesa de escritorio tiene la chapa bastante dañada, así que hemos optado por ponerle una chapa nueva. Para eso vamos a necesitar pues el material para enchapar. Vamos a utilizar en este caso una chapa de castaño, necesitaremos cola de carpintero y luego goma laca para sellar la chapa. La superficie que vamos a enchapar está completamente limpia, así que aplicamos una capa generosa de cola blanca utilizando un rodillo y la dejamos secar. Cuando la cola esté seca podemos empezar a aplicar la chapa. La chapa va por partes, por piezas, así que vamos aplicando una por una.
aplicamos pegamento en la superficie, pegamento en la parte trasera de la chapa y la vamos colocando. Es importante que no queden pompas por debajo de la chapa, así que con la ayuda de una rasqueta pues la estiramos bien. Una vez tengamos todas las chapas colocadas, pues las vamos a sellar aplicando goma laca. Por último, utilizando una lija muy fina, estamos utilizando una lija de 240, vamos a lijar muy bien la chapa. Esto sirve pues para donde las uniones, donde las juntas, para que no se note, para nivelarlo y también para nivelar lo que son los bordes. Este paso hay que darlo con mucho cuidado porque recordar que es una chapa de madera muy finita que se puede pues traspasar con mucha facilidad si se incide muchas veces lijando en el mismo sitio. Así que es importante que la lija sea una lija muy fina y que se haga con bastante cuidado de no dañar la chapa. Una vez que tenemos concluidas todas las reparaciones y las reconstrucciones, es hora de darle nuestro tratamiento preventivo anticarcoma. Utilizamos este producto que la verdad nos funciona bastante bien. El olor no es demasiado intenso, o sea que se puede trabajar bien con él. Y nada, lo vamos a aplicar pues sobre todos los muebles, sobre el armario, sobre la silla, sobre el escritorio. Se aplica con una brocha, se pinta y se deja secar. Tarda pues en secar alrededor para que esté bien seco mínimo 24 horas. Comentaros que el mueble no tiene carcoma, ¿vale? Este es un tratamiento preventivo. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost. El proceso de restauración se va acercando al final y el siguiente paso es aplicar un tapaporos. La madera, aunque no la hemos lijado, sí es verdad que ha sufrido un proceso de limpieza bastante profundo, así que vamos otra vez a acondicionar o a sellar la madera porque queremos que esta restauración pues perdure en el tiempo. Entonces vamos a aplicar una mano de producto tapaporos en todas las superficies. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way. Aunque originalmente los muebles iban encerados, nosotros queremos darle una protección más duradera, con lo cual le vamos a aplicar 2 manos de barniz. I could deny you, I could strive. Won't you kiss me? Ain't no way. Want you, want you. Come and try me now, so cool. Want you, come and try me now. I was never left alone. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been. Por aquí podéis ver el armario y una de las sillas con el barniz, ya con el barniz seco. Aquí podríamos dar por concluida esta restauración, pero en realidad nos falta un último paso, que es devolverle el aspecto antiguo que tenía. Para eso pues le vamos a envejecer. ¿Cómo lo haremos? Pues aplicándole betún y ceras. Con la ayuda de un trapo y de un pincel vamos a aplicar betún y cera a todos los muebles para devolverle pues este tono más antiguo que tenía.
Este paso es especialmente importante en las zonas que hemos reconstruido, como puede ser la parte esta de la pata o los barrotes nuevos que le hemos colocado. A través de esta técnica pues conseguimos que no se noten los arreglos y que quede todo el conjunto con un tono uniforme y eso, que no se va a notar para nada que los barrotes son nuevos. Y ya el último paso para que esté concluida esta restauración es el montaje. Vamos a montar todas las partes que hemos desmontado. Empezando por el escritorio, vamos a ponerle otra vez las patas en su sitio. Al ser una mesa de estilo pues castellano, lleva entre las patas un refuerzo de hierro que no se ve en el vídeo, pero que lo hemos pintado pues con pintura específica para metal, una pintura antióxido. Cuanto a las puertas del armario, antes de ponerlas en el armario, pues le vamos a montar, no sé si recordáis que tenía una tela, pues hemos aprovechado esa tela y la hemos restaurado también. Le hemos recuperado el color original, que es este rojo, y la vamos a poner otra vez en su sitio. Le ponemos también unos tiradores con boca llave a la puerta del armario. Esto sí que es nuevo porque los que traía uno faltaba y el otro estaba roto y ha sido imposible de recuperar. Así que le ponemos estos nuevos de pendiente que creemos que quedan bastante bien en el conjunto. Y aquí tenemos el resultado final. Os enseño por aquí. Estas son las sillas, como podéis ver ya están totalmente reconstruidas, pero es verdad pues que queda pues estos son las marcas normales del paso del tiempo. Esto lo hemos querido mantener porque no deja de ser un mueble antiguo y queremos que mantenga su esencia. No obstante, sí que hemos subsanado los problemas que tenía de falta de madera, donde lo había pues comido el animalito. ¿Ves? Por aquí lo mismo. Si os soy sincera, ya no sé ni cómo estaba antes, ni qué es lo que hemos restaurado y lo que estaba comido. Estas son las patas, que lo mismo, ya no sé cuál fue la que tuvimos que reconstruir. La chapa nueva, que es verdad que por aquí al final se aprecia un poquito una irregularidad, pero es que el problema viene de lo que es el tablón de abajo. La única forma de que eso no se notara sería cambiar por completo todo el tablón y perderíamos pues parte de la estructura del mueble. Y aquí podéis ver cómo quedó el tejido, ¿vale? Que si nos acercamos pues se nota que es un tejido antiguo, pero lo más importante es que hemos conseguido mantenerlo. Hemos conseguido reavivar bastante el color. Y os enseño por dentro que le hemos añadido, esto no lo tenía, pero le hemos añadido pues unas molduritas para que no se vieran directamente los clavos que sujetan el tejido. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo dejáis en los comentarios. Dejadnos también vuestro like, que nos ayuda muchísimo. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.